Bien. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en la explicación de las etapas del embarazo, ¿no? Etapa ovular, etapa embrionaria y etapa fetal. Bien, ahora nos interesa hablar respecto del momento consumativo del aborto. Lo que interesa es el momento en que se da muerte al feto. Ahí se entiende que se consuma el aborto. No el momento en que se expulsa al feto. No el momento en que se expulsa al feto. Ya que la muerte, en el caso de considerar la expulsión del feto, se puede producir como consecuencia natural de la muerte. Es decir, la expulsión puede acarrear la muerte por causas naturales. Por eso que de lo que se trata es de averiguar cuándo se le dio muerte al feto. Por un tercero. Siempre, no sé, el feto mismo no se puede suicidar, ¿cierto? O sea, aunque se estrangule con el cordón umbilical, pero él no lo hizo. No lo hizo. Bien. Acá es donde se presentan algunos problemas en relación con la muerte del feto, que tiene que ser, ¿no es cierto?, a consecuencia de las maniobras abortivas. Ya lo dijimos. Sea que la muerte se produzca siempre a consecuencia de las maniobras abortivas dentro del vientre materno o durante la expulsión del feto, pero a consecuencia de las maniobras abortivas, que tienen por objeto dar muerte al feto. Porque si no, podría ocurrir que se cometiera otro delito. Podría ser, como digo, el delito de infanticidio o simplemente de un homicidio calificado, un asesinato. Hay un montón ¿no es cierto?, de cualificantes que son las agravantes que transforman el homicidio siempre en calificado. Pero ¿cómo se llama? Lo que importa entonces es el momento en que se da muerte al feto. A propósito de las maniobras abortivas, insisto tanto en esto. Porque aquí es donde viene una discusión de diferentes puntos de vista y que yo la voy a incluir en algún momento en que tenga tiempo para modificar los apuntes. No para modificarlo, sino que para completarlo, porque es necesaria esta explicación. Bien, ¿en qué consiste esta explicación? Esto está en el ramo de medicina legal y está en mi apunte de medicina legal. Que además en la explicación yo estoy citando a otro profesor de Derecho Penal que es Álvaro Bunster. Porque ¿qué es lo que ocurre acá? Básicamente lo siguiente. Voy a buscar el Código Civil porque de ahí parte la explicación del Código Civil y después viene el Código Penal. Código Civil. Fíjense ustedes lo siguiente. Libro primero de las personas. Del principio y fin de la existencia de las personas. Artículo 74. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es,
al separarse completamente de su madre. Aquí no hay interpretación posible, porque cuando el sentido de la ley es obvio, no se desatenderá su tenor, ¿no es cierto?, gramatical a pretexto de consultar su espíritu. Aquí está bien clarito. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se mata al feto antes de separarse completamente de su madre? De acuerdo con el Código Civil, no se estaría matando a una persona, se estaría matando a una cosa. O sea, para el Código Civil, de acuerdo con este artículo 74, inciso primero, mientras ese feto recién expulsado, está unido a la madre, o mientras esté unido a la madre, por los restos de placenta o por el cordón umbilical o por lo que sea, está todavía unido a la madre, no es persona. Entonces, si se mata algo que, de acuerdo con el Código Civil, no es persona. Entonces, no habría algún tipo de homicidio. Se está matando, o sea, si no es persona, es cosa. No hay otra. Ahora, la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación en el momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Refuerza la idea anterior. O sea, la criatura que, uno, muere en el vientre materno, no alcanzó a salir, o perece antes de estar completamente separada de su madre, muere antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Entonces, acá, en relación con un delito de homicidio de una persona, el razonamiento va más por el lado de la criatura que muere antes de estar completamente separada de su madre. Ahí se produce el problema. Porque si muere en el vientre materno, ¿no es cierto? Por último, es más fácil entender que hubo un aborto. O no sobrevivió a la separación un momento siquiera. Murió por X razón, pero un momento después de ¿cómo se llama? De que fue expulsada, pero antes de ser separada. Pero, ¿qué pasa cuando perece antes de estar completamente separada de su madre? ¿Qué es lo que se mata ahí? Sea por una partera, por la propia mujer que está embarazada o ¿cómo se llama? Por un médico, un facultativo. ¿Qué pasa? ¿A quién mata a esa persona? Desde el punto de vista del Código Civil. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Por eso es que Álvaro Bunster intenta una teoría para darle una explicación al concepto de persona en el campo del derecho penal. Tal como ha ocurrido con otro tipo de conceptos que nos vienen desde el derecho civil y nos llegan al derecho penal. Entonces la pregunta es, ¿en el derecho penal ingresan y se mantienen tal como eran en el derecho civil o cambian? Concepto de familia, por ejemplo, en el caso del delito de amenaza, que se preguntó en la última prueba, ¿no es cierto? Ahí hay un concepto de familia, que no es el mismo concepto de familia que hay respecto del derecho de habitación en el Código Civil, que más bien ese concepto de habitación guarda relación con la familia rural, porque habla de los criados, domésticos y qué sé yo, ¿no es cierto? Da la impresión de familia rural, considerados dentro de la familia. Mientras que el concepto, ¿no es cierto?, de familia, que da el Código Penal, a propósito del delito de amenazas, es diferente. Más bien guarda relación con la familia urbana. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es lo mismo el concepto de persona en el ámbito civil que en el ámbito penal? ¿Es lo mismo?
porque desde el punto de vista penal, de acuerdo con este artículo, se produciría un montón de problemas, ¿no es cierto? Se estaría matando dentro de las 48 horas después del parto, si es que la criatura no está separada completamente de la madre, no se estaría cometiendo ningún tipo de homicidio. Entonces, ¿qué es lo que dice Álvaro Bunster? Primero, empieza con la lectura de un artículo del propio Código Civil que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. O sea, la ley protege la vida del que todavía no ha nacido. Y después que nace pero no está separado completamente de la madre, deja un campo ahí en el que se puede matar a esa, no sé, a ese ser, no le pongamos humano, ser nomás, ¿eh? Porque tampoco podemos decir esa cosa. ¿Eh? Se lo puede matar y no hay delito. Entonces, en el artículo 75 se señala: la ley protege la vida del que está por nacer. O sea, el legislador civil protege al que está por nacer, pero una vez que ha nacido y no está separado de su madre completamente, entonces ahí haga usted lo que quiera con ese ser. Se supone que la ley tiene coherencia, ¿no es cierto? Y sigue como se llama el artículo 75, después del punto. El juez, en consecuencia de que debe proteger la vida del que está por nacer, tomará a petición de cualquier persona o de oficio, imagínense, el juez civil lo hacen trabajar de oficio. Imagínense que lo que les gusta a los jueces civiles es trabajar de oficio. El juez entonces tomará a petición de cualquier persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. O sea, el juez, mejor dicho, el legislador le ordena al juez que incluso de oficio, ya no solamente a petición de parte, tome todas las providencias para proteger a esa persona que todavía no ha nacido. Pero después el mismo legislador le dice: pero una vez que nazca, pero si no está separado completamente de la madre, haz lo que queráis. La ley es coherente, tiene que ser coherente, ¿no es cierto? El ordenamiento jurídico es uno solo, y entre todo el ordenamiento tiene que haber la debida conveniencia y armonía, se dice. Siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá diferirse hasta después del nacimiento. O sea, protege a la madre de todo castigo por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno. Y por eso que dice que cualquier castigo debe diferirse hasta después del nacimiento. Sí, esa es la contradicción que en el ámbito penal tenemos que solucionar. Porque la ley nos dice, por un lado, oiga, mire, juez, incluso de oficio, haga todo lo posible por proteger la vida del que está por nacer. Tome cualquier medida. Dice, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido. Nos dice eso. Incluso agrega después, no le provoque ningún castigo a la madre. Difiera cualquier castigo que pueda poner en peligro a la criatura que tiene en su seno, tanto en su vida como en su salud, hasta después de que nazca. Después de que nazca, hágale el castigo que quiera a la madre. Por eso que cuando existía en Chile la pena de muerte, no se podía ejecutar a la mujer que estaba embarazada. Entre otras razones por esta, porque iba contra texto expreso. Aquí la ley está diciéndolo. Todo castigo de la madre, castigo ahora en el sentido, ¿no es cierto?, de pena penal, de sanción penal, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. O sea, tiene que ejecutar a la madre, pero espere que nazca la guagua. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Varias contradicciones que se presentan a propósito de esto.
del derecho civil, que cómo se entiende el concepto de persona cuando pasa al derecho penal. Entonces Álvaro Bunster, incluso considerando estos aspectos civiles, elabora su teoría del concepto de persona para el derecho penal. Y Álvaro Bunster es partidario de la teoría, no de la vitalidad, que es la que habla el Código Civil, que es, ¿no es cierto?, de que se entiende que la criatura está nacida y es persona, ¿no es cierto?, desde que nace y se separa completamente de su madre. Y Álvaro Bunster dice que no. Aquí no corre esa teoría de la vitalidad. Bien digo. Aquí corre la teoría de la viabilidad. Es decir, si la criatura nació, antes si no ha nacido, o sea, si no está separada de la madre, no está expulsada de la madre. Si se la mató adentro de la madre, a propósito de la maniobra abortiva, en ese caso haya muerto. El problema que estamos viendo es qué pasa una vez que se expulsa la criatura y está todavía anexada, por decirlo, a la madre. O por el cordón umbilical, o por la placenta, o por los dos. O por los dos. Entonces él dice, en síntesis, desde que la criatura es viable, o sea, no solo nació viva, sino que tiene posibilidades de seguir viviendo, y ha sido expulsada, aunque esté anexada a la madre por el cordón umbilical, o por la placenta, o por los dos, ya es persona. No importa lo que diga el Código Civil en el 75, que tiene que estar completamente separada de la madre. Para el derecho penal ya es persona. Y si se la mata a la criatura intencionalmente, va a haber un delito. Y si es culpablemente, va a haber un cuasi delito. Va a haber un cuasi delito. Si es dentro de las 48 horas después del parto, va a haber infanticidio. Si es después de las 48 horas del parto, va a haber seguramente homicidio calificado. Porque claro, van a haber la agravante, ¿no es cierto?, de superioridad, ¿no es cierto?, de superioridad del sujeto activo, obvio, una criatura recién nacida contra un adulto normalmente, de alevosía, es decir, se preparó el escenario, premeditación, obrar a traición o sobreseguro, etc. Entonces va a haber una especie de asesinato. Y sigue en su razonamiento, como se llama, Álvaro Bunster. Sigue diciendo, mire, para el derecho civil no hay problema en que él haga esta disquisición respecto de la persona en su ámbito y exija que para ser considerada persona en el derecho civil la criatura esté separada completamente de la madre y obviamente tenga posibilidad de seguir viviendo. Pero eso es como que se entiende. Pero eso es porque al derecho civil lo que le importa en relación con el nacimiento de la persona es, ¿no es cierto?, los derechos y obligaciones que pueda ejercer si sigue viva o transmitir si es que muere después de un tiempecito. Y entonces, desde ese punto de vista, es entendible lo que dice el Código Civil. Es entendible. Podría haber sido mejor, a lo mejor, podría haber sido mejor, pero es entendible. Pero desde el punto de vista del derecho penal, es absolutamente inentendible estas contradicciones en las que incurre la ley no penal. Porque ¿cómo puede ser posible que se proteja al que todavía no nace, que incluso está en el claustro materno, pero sin embargo le importe un comino que se muera el que está ya expulsado
del claustro materno, pero todavía no está separado completamente de la madre. ¿Cómo es posible que se produzca esa contradicción? ¿Cómo es posible que se proteja al que no está por nacer, evitando todo castigo de la madre y ordenándole al juez a tomar todas las providencias para que no peligre la salud o la vida del que está por nacer? Y esta obligación se manifiesta en otras áreas del derecho, en el derecho del trabajo, por ejemplo. Si mal no recuerdo, hay normas que protegen a la mujer embarazada. Entonces, ¿cómo podría aplicarse una legislación de este tipo que lleva a esta contradicción, a proteger al que todavía no nace, como sea, a ultranza, y no importarle el que ya ha nacido, pero que está todavía anexado a la madre? Y por eso es que Álvaro Bunzer, partiendo de estas ideas, entre otras, es que sostiene que una criatura, aunque no esté separada completamente de la madre, pero está viva, ¿no es cierto?, es sujeto pasivo del delito de homicidio. Del delito de homicidio. Como digo, si es dentro de las 48 horas después del parto, infanticidio, que es un homicidio atenuado. Si es después de las 48 horas después del parto, entonces ahí nos encontramos, como digo, con un homicidio calificado o asesinato. Ahora, también podría ocurrir un cuasi delito, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es usted? ¿Cómo a alguien se le va a morir una criatura, ¿cómo se llama? Por culpa, es decir, por imprudencia o negligencia. Sí, ustedes saben que los tontos están en todas partes. Los imprudentes y los negligentes están en todas partes. En todas partes. El doctor tomó la criatura, ¿no es cierto?, y se le refaló y se cayó al piso. Y se hizo tiro la criatura, imagínense. Digo, si es que se murió, a lo mejor como las criaturas son tan moldeables, todavía todos los huesos no están sólidos, etc., a lo mejor no se murió, pero digamos, se murió. Claro, por imprudente o negligente, no tomó el cuidado necesario para actuar, los protocolos, los procedimientos, etc., y tomó la criatura y se le cayó. O él mismo sufrió en ese momento, qué sé yo, un espasmo, se le refaló, etc., se le cayó. O la tomó con las manos cuando debió tomarla con tal tipo de guante. O en vez de trasladarla, ¿cómo se llama?, desde donde estaba, ¿no es cierto?, en las proximidades del término de la vagina de la madre, ahí donde está al lado de la vulva, y pasarla de ahí a un recipiente, de ahí, qué sé yo, unos centímetros, un recipiente, y dejar ahí a la criatura. No, la trasladó a la criatura. Le cortaron el cordón umbilical y la trasladó, y cuando le iba trasladando se le cayó. Sí, pueden haber un montón, o sea, cuasi delito puede haber, también, puede haber. Ahora, ¿es difícil probarlo? Sí, claro que es difícil probarlo. Todos van a pensar de que lo que quería era matar a la criatura, que la criatura murió como producto, ¿no es cierto?, de la acción maliciosa del lechón, no como producto de la estupidez del lechón. Pero como digo, pueden darse caso. Así que, ¿qué es lo importante? El momento consumativo de la muerte de la criatura. Eso es lo importante. Entre paréntesis, se puede decir criatura o creatura. Los dos están correctos, los dos términos. Voy a devolver este código para que no me moleste en la clase. Entonces, lo que le interesa a la ley penal es el momento consumativo del delito de aborto. Entre paréntesis, si no les quedó muy clara la explicación que les di
de Álvaro Bunster para los efectos de entender esto, consíganse los apuntes míos de medicina legal. Pues ahí está. Ahí está. Entonces dijimos que la muerte a consecuencia de la maniobra abortiva puede darse dentro de la madre o fuera de la madre, en el proceso de expulsión. Entre paréntesis, cuando se produce la muerte dentro de las 48 horas después del parto, dice la ley, o sea, ahí no habla de nacimiento, habla del parto. Tome en cuenta el parto. Y el parto es un proceso. Es un proceso. Así como el embarazo es un proceso, que tiene una etapa, ¿no es cierto?, ovular, embrionaria y fetal, el parto también es un proceso. Tiene su comienzo y su término. Tiene su comienzo y su término. Hay una etapa de dilatación, de expulsión del feto. Porque empieza el feto a caminar por el canal del parto. Empieza a viajar, ¿no es cierto?, desde el útero hacia el exterior. Hacia el exterior. Y ahí viene, ¿no es cierto?, ese proceso tan doloroso que es para la mamá, que es, como se llama, las contracciones que sufre, ¿no es cierto?, el útero. Claro, porque cuando ya llega el momento, ¿no es cierto?, esta pera, ¿no es cierto?, que está al revés. El cuello del útero, que aquí al final de la pera, se empieza a dilatar. ¿Para qué? Para dar cabida al rompimiento del saco amniótico. Porque el feto está adentro de un saco delgadito, como una membrana, ¿no es cierto? Y dentro de ese saco está el líquido que se llama amnios. Y por eso que se llama el saco amniótico, que cumple este líquido varias funciones. Una de esas funciones es proteger al feto, porque al estar dentro de ese líquido, ¿no es cierto?, gelatinoso, hace como una especie de amortiguador, ¿no es cierto? De amortiguador. Y además, y muy importante, cuando se rompe este saco, cuando empieza, ¿no es cierto?, el proceso ya de expulsión hacia el exterior, empieza con el proceso del rompimiento del saco amniótico, lo cual a uno que no es un profesional de la salud le da como mucho nervio, ¿no es cierto? ¡Uy, se le rompió el saco amniótico a la mamá, a la futura mamá! Sí, pero eso es muy bueno, porque al romperse el saco amniótico, desde el útero, ¿no es cierto?, empieza a caer ese líquido gelatinoso por toda la vagina hacia abajo, hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces, el feto empieza así como a bajar suavecito, por decir una cosa así. A bajar suavecito. No sé si ustedes, yo soy aficionado a la fauna. Soy aficionado a dos cosas, a las películas y a la fauna. Pero no de ahora, si yo estaba en el liceo cuando me empecé a comprar, ¿no es cierto?, las revistas especializadas de un naturalista, que se murió hace una punta de años ya, se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, español. Y él escribía unos libros que se llamaban Fauna. Y en Chile los empezaron a vender por capítulo en los años 60, por capítulo. Yo me devoraba los capítulos, tenía una fotografía preciosa. No había en esa época los programas que hay ahora, no había la técnica de filmación, ahora filman
las abejas por dentro del panal. Le filman los ojos facetados a los insectos y ven cómo con la luz se distiende el ojo facetado, por ejemplo. En esa época no, pues filmaban con esa cámara de no sé cuántos, 35 milímetros, creo que era nada que ver. Ahora, cuando hicieron la película El desierto viviente, Walt Disney en los años 60, fue una maravilla. Fue la primera vez que se vio cómo una avispa, ¿no es cierto?, peleaba con una tarántula y la avispa le pincha en la parte de abajo, ¿no es cierto?, a la tarántula y la inmoviliza y se la lleva inmovilizada a la cueva donde le pone un huevo ahí en el abdomen y después la avispa que hija, por decir así, se alimenta de la tarántula hasta que es adulta y sale volando. Bueno, eso fue una maravilla en los años 60, pero ahora la técnica para filmar las cosas chicas, por eso se está descubriendo tanta cosa, así todo no se ha descubierto todo. ¿Se está acabando todo? Sí, se está acabando todo, sí. Pero descubrimientos todavía siguen habiendo mucho, así que todo esto a propósito de estos programas, no sé si ustedes han visto que el nacimiento de ciertos animales, que nosotros somos animales también, somos animales que tenemos de esto, pues por lo menos se supone que tenemos de esto, lo que nos diferencia de los otros animales, que también tienen de esto. Antes se pensaba que los animales solamente tenían instinto, no, ya está totalmente establecido que al menos algunos animales razonan. Claro, todavía no construyen cohetes para ir a la luna, pero razonan. Cuando un chimpancé corta una ramita y sabe dónde hay un hormiguero, va a buscar el hormiguero y empieza a meter ramas en el hormiguero y a sacar termitas, porque sabe que las termitas son alimenticias, ese está pensando. No actúa por puro instinto. Que hay muchas otras manifestaciones. Dicen que las aves son tontas. Hay unos loros en Nueva Zelanda, siempre se me olvida el nombre de ese tipo de loro, pero son loros, yeca, una cosa así se llaman, que les ponen unas pruebas para que saquen la comida, que yo creo que si me la ponen a mí no sería tan rápido como el loro, ese tipo de loro. A lo mejor hasta ni siquiera sé sacarla, rompo la cuestión. Entonces, bueno, si ustedes han visto en algunas películas cómo nacen los animales, se pueden dar cuenta de eso. Hay algunos que tienen, los que son más grandes, un nacimiento violento, por ejemplo, cómo cae el elefantito macho o hembra desde ¿no es cierto?, la vagina de la elefante. Claro, porque no se puede agachar la elefante, y además los tienen parados. Lo mismo pasa con otros más altos todavía, que es la jirafa. El porrazo que se pegan es más o menos. Y muchas veces caen así tipo como de cabeza. Y no se quebran la cabeza o el cuello. Y viven. Porque además tienen que estar preparados para pararse muy rápido, porque normalmente andan sapeando o las hienas, o los leones, o los guepardos, o los leopardos, etc. Que son los que se alimentan de mamíferos. Bien. Entonces, para eso sirve el saco amniótico, para lubricar el canal del parto, que se llama. Todo esto es pura medicina legal. Un ramo que en mi época era de un año, ahora es de 6 meses, y encima, electivo. Yo no sé cómo puede un abogado ejercer en derecho penal, por lo menos, en derecho penal sin estudiar medicina legal, a pesar de que resuelve también problemas de otras ramas del derecho, como el derecho civil. No sé, sobre todo los delitos contra las personas. ¿Cómo le voy a hacer preguntas a un perito? ¿Cómo le voy a hacer preguntas a un perito médico si no sabe ni en qué consiste la cosa? ¿Cómo voy a hacer una pregunta respecto del momento de la muerte si es que no tiene idea a cuánto rato más o menos se produce uno de los signos positivos de la muerte, que es el endurecimiento del cadáver por la relajación de los músculos del mismo? Yo como abogado me llevan al lugar, como se llama, del suceso,
y más o menos me acerco al cadáver y si lo toco y veo que todavía tiene alguna flexibilidad, yo puedo decir, este tiene menos de 3 horas de muerto. Y entonces si después el perito, un médico, dice que estaba muerto a tal hora, cuando yo a tal hora pensé que todavía el cadáver tenía cierta flexibilidad, yo le puedo decir, no, usted está equivocado. Siempre y cuando sepa la etapa de putrefacción del cadáver y los signos negativos de la vida versus los signos positivos de la muerte. ¿Se da cuenta? Pero ahora no. Ustedes creen que yo para que me den pega a mí, no, pero digo, es una falta que se hace, a los estudiantes. Porque ahora muchas materias que en mi época eran obligatorias y que formaban parte de ramos, ahora se dan como diplomados, magísteres y doctorados. Claro. ¿Y cuántas universidades son las que están preocupadas solamente de eso? Bien. Entonces, esto era para explicarles de cómo el saco amniótico es importante en los mamíferos para lubricar el canal del parto. Y todo a propósito del momento consumativo del aborto, que es el momento en que se da muerte al producto de la concepción. En el interior de la madre o en el exterior a propósito de las maniobras abortivas. ¿Es necesario que el feto tenga vida al momento de producirse el aborto? La teoría de la viabilidad. Si no, sería un delito imposible por no existir en los sujetos pasivos o por falta de objeto material del delito. La viabilidad. Este es un concepto muy interesante, también lo estudiamos en medicina legal, que dice en relación con el concepto de persona. ¿Quién es persona? ¿Quién es persona? Hay algunas legislaciones que exigen que para que alguien sea considerado persona, pertenezca a la especie humana. En nuestro país ¿cómo se llama? Ese problema está resuelto, porque la ley chilena solo exige que para ser persona basta existir por parte o por provenir de una mujer. Punto. Si yo nací de una mujer, aunque sea recontra feo, chueco, ciego, tuerto, orejón o lo que sea, soy persona. Hay otros países que exigen que pertenezca a la especie humana. O sea, que tenga apariencia humana. Y hay algunos que no tienen apariencia humana. Claro, en Chile eso no se exige. Un poco de chiste también, pero es la realidad. ¿Y por qué es esto? Porque no se olviden ustedes que dentro de los conocimientos más simples, universales de la época de la formación de Occidente, ¿no es cierto? Primero los griegos, después los romanos. Ellos pensaban que podían nacer humanos de la relación de un dios con un terrícola, o al revés, de una diosa con un terrícola o de un dios con una terrícola. Y los romanos andaban por ahí. No se olviden ustedes que los varones que nacían de un dios, de una terrícola, o al revés, eran llamados héroes. Y era el caso, por ejemplo, de Aquiles. El caso de Aquiles. Que la mamá, para que fuera inmortal, lo bañó en una lagunita, ¿no es cierto? Río, qué sé yo, no me acuerdo bien de la leyenda, y lo tomó del talón, porque de alguna parte tenía que tomarlo.
para que no se ahogara la guagua, porque lo hizo cuando recién nacido. Y de ahí viene el talón de Aquiles, que ahí fue donde lo hirieron y lo mataron. Unos dicen que con una flecha, otro con una lanza, otro, etc. Pero lo importante es el cuento, el talón de Aquiles. Y ese era un dios. Ese era un dios. Aquiles. La última película de Aquiles que se ha visto es una película del actor Buenapinta, ese norteamericano Brad Pitt, pero que es re mala la película. Mala, no convence a nadie la actuación, qué sé yo, ¿no? Pero ahí sale la historia de Aquiles. Él era Aquiles. Que lucha contra el que defendía, ¿no es cierto?, Troya, que era el hijo del rey, ¿no es cierto?, el que se llamaba Héctor, que era también famoso, guerrero, pero con Aquiles no había caso. Si era hijo de un dios, que el día cogería a Aquiles. ¿No? Claro. Entonces, de ahí viene esta teoría de la viabilidad, es decir, que algunas legislaciones exijan que la persona no solamente nazca vivo, sino que tenga posibilidades de vivir. Esta es la teoría de la viabilidad. Y de ahí vienen estos cuentos que le hago de, ¿cómo se llama?, de pertenecer a la especie humana. Si hay alguien que tiene tanta deformidad, ¿no es cierto?, que ya se llega a pensar que no pertenece a la especie humana, esa persona tampoco va a tener los órganos para permitirle vivir como un ser humano. No es fiable, de acuerdo con la vida. Ahora, ¿qué es lo que se hacía? Por ejemplo, en el caso de nosotros mismos, los araucanos. Las madres araucanas, a los niños que no eran viables, los mataban. Sí, no lo agarraban a piedrazos ni le cortaban la cabeza, no lo tiraban al río al tiro. Claro, porque imagínense ustedes un niño, la mamá se da cuenta al tiro. La mamá no es como uno que uno llega a la maternidad y mira algunas cosas y después ni se acuerda, porque aunque las mire bien, porque no tiene esa sensibilidad que tiene la madre de que vea a su criatura unos momentitos y no se la van a cambiar, porque se acuerda perfectamente cómo era la carita, que se dio la manito, que se dio. Es una sensibilidad especial que tienen las mujeres. Cada sexo tiene sus características. Bien, imagínense ustedes en la época de los araucanos, en donde todo se basaba en la fuerza, y para tener fuerza y ser viable en todo sentido físico, había que tener un físico bueno, un físico normal. Todo se hacía a pie, o se caminaba, o se corría, o se trotaba. ¿Cómo iba a poder vivir una persona que, por ejemplo, la madre se daba cuenta que el niño venía sin pierna o sin pie, o que simplemente estaba tullido? ¿Qué hacía? ¿Qué hace? ¿Qué posibilidades tenía ese niño? Yo no estoy, o sea, con mi forma de ser de ahora, de chileno, del siglo XX, qué sé yo, de la época que nací, yo no estoy diciendo que haya que matar a los que nacen con deficiencia, no, porque ahora hay medios, ¿no es cierto? El que tiene poliomielitis, sí, se lo vacuna para que no le dé, o si tiene, después hay silla de ruedas, ahora, qué sé yo, se hacen barandas para que pueda, pero en la época de los araucanos. Entonces, si uno puede que con la idea mía de ahora no esté de acuerdo, pero sí entiendo por qué lo hacía. La misma madre, no creo que haya estado feliz de matar a su hijo que llevó 9 meses en el vientre, pero la madre, como justamente quiere a su hijo, lo que prefería era así, era matarlo al tiro. ¿Qué es lo que hizo la madre en el caso tan contado de Salomón, el rey más justo? ¿Qué es lo que hizo la madre verdadera? Bueno, no sé si saben este cuento, porque ustedes hay muchas cosas que con todo respeto no las tienen idea.
Pero Salomón, ¿no es cierto?, ese rey de la antigüedad tan justo, habían dos madres que se estaban disputando un hijo, entonces había que averiguar de quién era el hijo, de las dos madres. No había muchos medios, en esa época no había prueba de ADN y no se pagaba el ADN. Así que Salomón no tenía cómo saber exactamente quién era la madre. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dio la orden al que estaba ahí, estaban las dos mujeres en su corte, sentados, ¿no es cierto?, más arriba, seguramente en su trono, y le dijo a uno de los que estaban ahí administrando justicia con él, le dijo, parta al niño por la mitad, y le da la mitad a cada una. Y entonces agarró al niño la persona y fue a buscarle espada, para partirlo por la mitad. Y una de las mujeres dijo, no, déselo a ella. ¿Quién era esa mujer? La madre, la que lo había parido, la verdadera madre. Porque la verdadera madre hace una cosa así, la otra no. Justicia salomónica. Bien, les cuento para no sé, para ver si se entretienen un poco. Pero cuentos que todos tienen un fin, ¿no es cierto? Y se aprende. Ahora, si con posterioridad al nacimiento se realizan actos tendientes a dar muerte a la criatura, se trata de un homicidio o infanticidio, porque ya no es feto, es un individuo de la especie humana, ha nacido de mujer. Esta es la parte que quiero mejorar, porque no está la explicación de cómo se llama de Álvaro Monser. O sea, hasta que yo les diga ahora a ustedes, que ustedes la ven, la pueden poner de nuevo en la grabación, no está. Está así en el libro de Medicina Legal, en el libro, en los apuntes. Tengo la ilusión de hacer un libro, pero está en los apuntes, mientras tanto. Es indispensable que el feto tenga vida en el momento del hecho. Si no, habría un delito imposible por ausencia del sujeto pasivo. Claro, si la persona no tiene vida en el momento en que se lo mata, eso es un delito imposible. O como ustedes lo dicen con más caché que yo, que hablo más brutante que en derecho penal, es en tentativa inidónea. Exacto. No hay delito por ausencia de sujeto pasivo. Delito imposible. Acá ha ocurrido eso, y una vez, ¿cómo se llama?, en un juicio, cuando recién empezó la reforma, en un juicio, me recuerdo que le tocó a un abogado alegar este tipo de delito. La reforma empieza acá en el 2003, ¿cierto? Esto debe haber ocurrido 2004, 2005, por ahí. Tuve varios juicios cuando recién empezó la reforma, de este tipo. Entonces, se habían encontrado dos pandillas de estas que van a la playa y a las machas, de estos que bajan por esa avenida Antártica, creo que se llama, que es la que cruza desde la cordillera hacia el mar, por ahí por donde están las bombas de Encina, que viene mucha gente de ahí de la, ¿cómo se llama?, de la población que ahora, antes se llamaba 11 de septiembre, primero se llamaba El Ceremo, después los milicos le pusieron 11 de septiembre, y ahora creo que se llama de otra manera, no sé cómo se llama ahora. Bueno, de ahí bajaba mucha gente. Y en la tarde, un día bajaron y se encontraron dos pandillas de jóvenes. Y como siempre, ¿no es cierto?, el choro chileno. Se empezaron a gritar cuestiones, a gritarle cuestiones a las mujeres, eran pandillas más o menos numerosas, formadas por hombres y mujeres, digamos, no sé el número exacto de cada una, pero por ahí entre 15 y 20 tenía más o menos cada pandilla. Se empezaron a gritar cuestiones, y de las palabras, ¿no es cierto?, cada vez fueron subiendo de tono, insultos más, qué sé yo, y empezaron los piedrazos. Y después de los piedrazos, unos salieron persiguiendo a los otros, ¿no es cierto? Seguramente los que pegaron los mejores piedrazos salieron persiguiendo a los que recibieron los piedrazos, y estos otros, y ahí se agarraron unos a combo, otros por acá, y por ahí a uno, ¿no es cierto?, seguramente el que siempre queda más atrás,
Le pegaron combo y le pegaron otros piedrazos, patadas, mordiscos, arañazos, tirados de pelo, todo lo que ustedes quieran, el cupo, todo. ¿Ah? Y por ahí lo mataron. Apareció la maldita cuchilla que se fue y lo mataron. Y entonces, ¿cómo se llama? Y como buenos pandilleros, cuando vieron que ya había uno muerto, ¡pum! Salieron todos arrancando. ¿Ah? Como buenos pandilleros, ¿cierto? Claro, salieron todos arrancando. Y de repente, como a los minutos después, llegó alguien ahí, que era de la pandilla, ¿no es cierto?, que había ganado, por decir así, y dijo, ¿qué te has imaginado, retute tu tata? Y ¡pum! Le pegó su par de tocas también, con otra cuchilla. Bueno, a ese lo defendió el abogado, diciendo que había matado al que ya estaba muerto. Y logró comprobarlo y lo absolvieron a ese. Delito imposible. O tentativa inidónea. Bien. Los artículos del Código Penal se dan en la práctica. No es letra muerta. Ahora que no se investigue, que el proceso penal nuevo en el que el Estado de Chile ha gastado millones de millones sirva bien poquitito en comparación con el proceso penal antiguo, lo que no significa que yo esté por el proceso penal antiguo, pero todo lo que dijeron que iba a venir a mejorar el proceso penal nuevo, cada vez resulta que es más mentira la cosa. Sí, la cosa hay que decirla. ¿En qué consiste el dolo en el aborto? El dolo en el aborto, ¿a qué se dirige? A dar muerte al feto. Y entonces supone conocimiento de dos cosas, que ya las dijimos. Supone conocimiento del estado de embarazo de la mujer y supone conocimiento de la idoneidad de los medios para causar el aborto, es decir, para matar al feto. También lo he preguntado en alguna prueba. También lo he preguntado en alguna prueba. También es interesante preguntarse cuál es la regla general para el castigo del aborto. La regla general es que se castiga el aborto malicioso, que es el que encabeza por lo demás el título y el párrafo del aborto. Vale decir, el cometido con dolo específico. Lo dice el código. El que maliciosamente causare un aborto. Dolo específico. Con malicia, sabienda, dolo específico. Entre paréntesis. Ustedes, los alumnos, se enojan mucho cuando le ponen la calificación mala o qué sé yo. Por ejemplo, a propósito de este dolo específico. En las 3 pruebas que he hecho, le pongo bien claro, señale y explique. Entonces algunos ponen dolo específico nomás, pero no explican en el delito que les toca en qué consiste el dolo específico. Conocimiento y voluntad en el dolo, y en este caso el dolo específico. ¿En qué consiste? En el delito que le toca. Porque en eso consiste este ramo. En eso consiste este ramo. Ustedes cuando van a un tribunal a litigar, se van a encontrar con otro abogado al frente. Y van a litigar sobre un delito en particular o sobre un concurso de delito respecto del hecho que le han encargado a ustedes que asuman, como querellante o como defensores, como sea, pero de delitos específicos, uno o varios, en concurso material o ideal, como quieran. Eso es lo que van a discutir. Entonces ahora ustedes se enojan con el profesor porque creen que el profesor es exigente, que toma en cuenta acá, ¿saben? Pero después se van a tener que pelear entre ustedes. Porque los que litiguen, ¿contra quién van a litigar? Yo ya no voy a estar, ya. No voy a estar.
Entonces, ¿contra quién van a litigar? Se supone que contra los abogados jóvenes que ustedes no eligen. O sea, después se van a enojar con el abogado que tienen al frente, porque ustedes no supieron lo que debían saber. No. En esta pega, por eso se dice que es la profesión más difícil de ejercer, porque yo les cuento a los alumnos, mire, si usted quiere tener una profesión fácil, se lo decía cuando era las clases en vivo, le ponía más color y era más simpático, voy a contárselo ahora al puro televisor que estoy mirando, digamos, a mi computador. Claro, personas más simpáticas. Le decía, mire, si usted quiere tener una vida profesional fácil, sea médico de medicina general. No médico cirujano, no médico del cerebro, ni cirujano del cerebro, no. Médico de medicina general. Usted tiene su oficinita, ¿no es cierto? Y la consulta, 50 lucas. Y por lo menos le van a llegar día al día. Ahora a usted no le importa de esas 50 lucas que con el bono pague 5 lucas a la persona y los otros 45 se los ponga la ISAPRE. Eso no importa, a usted le llegan las 50 lucas. Por cliente. Y llega la persona, un caballero, una señora, un niño, qué sé yo, con sus padres, usted le pone el estetoscopio, cómo le suena el corazón, los pulmones, qué sé yo, mire, esta persona tiene esto, y usted va a tomarse este remedio, 2 veces al día, listo, chao. No hay otro médico al frente que le está diciendo, no, colega, esta persona no tiene eso. Y con ese remedito que le está dando usted no sirve para nada. Y el tratamiento tampoco. En el caso del médico en general ese no hay un contradictor. En el caso de nosotros tenemos siempre un contradictor al frente, que nos está tratando, ¿no es cierto?, de ganar. De ganar. En el conocimiento de la ley, en el fondo, y de los hechos. O si no le digo, sea militar. Digo, quiero decir con uniforme, cualquiera, ¿no es cierto?, de cualquiera de las fuerzas. Pero oficial. Oficial. Usted va a pasar toda la vida, le están diciendo, oye, anda para allá, anda para acá, anda para arriba, anda para abajo, y usted tiene que hacerlo. Pero usted puede mandar a otro, pero no vaya a ser el último de abajo, o sea, por eso le digo oficial, porque y además gana buen sueldo y cuando se jubila tiene la perseguidora, o sea, usted sigue ganando, por lo menos hasta el momento, su sueldo que es el que gana cuando está en servicio activo. Nadie lo jode. Claro, si hay una guerra, ahí tiene que partir. Pero bueno, no tenemos guerra desde la última, ¿no es cierto?, que tuvimos, que fue la guerra del Pacífico. O si no, sea cura, mejor todavía. Sea cura. Porque los curas ahora, hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, los curas ahora, y esto no tiene nada que ver ni contra los curas, ni contra los milicos, ni contra los médicos de medicina general. Son ejemplos. O si no, sea cura. Hace bautizo, da la extrema unción, la confirmación, ¿sí? Y cobra. Si usted se va a casar, le cobran dependiendo si hay flores en los bancos de la iglesia, si tienen flores todos los bancos de la iglesia o tienen solamente algunos, si tienen cierto tipo de flores, si la iglesia está con flores en el altar, si toca el órgano, si hay un coro, todo. Y el cura no, ¿qué es lo que se hace el cura? No es el cura ese que había antes, que salía, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? A recolectar cosas y qué sé yo, a juntar plata. ¿Qué cura es eso ahora? Entonces, en esta profesión, no. En esta profesión, no. Lo lindo que tiene esta profesión es que usted puede llegar con las manos en los bolsillos, sin ni siquiera un código. Pero se sabe completamente aquí todo su alegato y puede ir a la Corte Suprema y alegar de memoria y hacer cita y lo que usted quiera con lo que tiene aquí adentro.
Claro, si lleva mejor el código, qué sé yo, porque uno piensa, ¿no es cierto? O la minuta, qué sé yo, porque la memoria es frágil, entonces hay una minuta, sí, una palabrita, ¿no es cierto? Y con esa palabrita yo desarrollo. No como los PowerPoint que hay ahora, ¿eh? Que ya ni siquiera son un memorándum. Ahora el PowerPoint vienen las páginas completas, entonces se para el tipo el PowerPoint y empieza a leer el PowerPoint. Yo no sé para qué va el expositor. Si para leer lo lee cualquiera. ¿Se da cuenta? Eso es lo lindo de esta profesión. ¿Eh? Llegar así a una corte, saberse todos los hechos y el derecho del caso que van a alegar. Nada más. Y le van a pagar por eso. Entonces ustedes se enojan ahora y le aviso de antemano. Después van a tener que enojarse con el que tienen al frente de ustedes. Ahora, el problema del que tienen al frente de ustedes, que ese sí que no tiene que tener ninguna consideración con ustedes. Primero, porque ustedes no eligen al que van a tener al frente. Segundo, porque si viene de una universidad de prestigio y encima es buen alumno, van a tener una persona que sabe y que seguramente, si ustedes lo saben, les va a ganar. Entonces, por eso que es difícil hay que hacer esta profesión. Y yo lo único que pretendo es que ustedes sepan lo más que puedan en mis ramos. Nada más. Nada más. Desgraciadamente, las cosas ahora son diferentes. Son diferentes. Pero se lo advierto, de que después van a tener que enojarse con el que tienen al frente. Así que, si no quieren enojarse, si no quieren pasar molestias, si no quieren pasar vergüenza, porque a veces el propio cliente, el que, me acuerdo que una vez a un colega lo oía que lo insultaron, yo caminé detrás de ellos 2 cuadras, yo tenía que doblar, fue el 21 de mayo esto, y era una señora la que iba insultando al abogado, y yo tuve que doblar por Baquedano, me acordé, bajando por el 21 de mayo tenía que doblar en Baquedano y el abogado siguió por 21 de mayo hacia el poniente. Y la señora lo seguía insultando. Porque no sé por qué haya perdido el juicio. Claro. O sea, a uno le pagan para que hagan las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hay que saber los hechos y el derecho en cada caso. Bien. ¿Está transmitido el mensaje, no es cierto? Correcto. Entonces yo espero que me pongan dolo específico y me pongan los elementos del dolo específico en ese caso de qué se trata. Ya hicimos la tercera prueba, la mayoría de la gente tiene más de un 4, así que seguramente no me van a ver en esto mismo. Son, no sé, 4, 5, qué sé yo, que son los que no tuvieron la nota. Pero está muy cerca de la nota. Entonces, el elemento esencial para la regulación de la pena, más allá de que se sancione el aborto malicioso, es el consentimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer consiente, la pena es menor para el autor. Es menor. Y si ejerció violencia contra la mujer, es mayor. Y si no ejerció violencia, es menor. Es decir, esas son las cosas que toma en cuenta el legislador. Veamos las clasificaciones del aborto. Clasificaciones del aborto. Aquí vamos a ver el aborto según la causa, según los fines que se persiguen, según los procedimientos abortivos y por último el aborto en el Código Penal. Según la causa, el aborto puede ser natural o espontáneo, accidental o provocado. El primero, el natural o espontáneo, estamos hablando del aborto, es decir, la muerte del feto, dentro o fuera de la madre. El aborto natural o espontáneo es el que resulta de una enfermedad, ¿cierto?
circunstancias patológicas, de enfermedades. Mala conformación del útero, intoxicaciones por alcoholismo o drogas. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, hay gente que cree que la droga no hace nada. Que drogarse, no importa, buena onda, compadre, no, hacen mal para muchas cosas, entre otras, para sostener al feto en el claustro materno. También causas de tuberculosis, de sífilis, etc. Pueden provocar abortos. Después está el aborto accidental. Claro, las que derivan de un accidente, ¿no es cierto? Una caída, un traumatismo, un choque, incluso esfuerzos físicos exagerados. Bueno, y depende también de la mamá, de la futura mamá, ¿no es cierto? Hay mujeres que tienen que cuidarse mucho durante el periodo de embarazo. Hay algunas que requieren bastante inmovilidad, qué sé yo, ¿no? Depende, pero una persona normal igual tiene que evitar, ¿no es cierto?, los ejercicios excesivos. Y después está el aborto provocado, el que se practica, ¿no es cierto?, deliberadamente para matar al feto, utilizando elementos idóneos. Ahora, de acuerdo con los fines perseguidos, se distingue entre el aborto lícito del aborto ilícito. El aborto lícito es el realizado por el médico con un fin terapéutico. Es decir, cuando el médico practica su oficio, la lex artis del médico, que básicamente consiste en cuidar la vida y la salud, o la salud y la vida, como ustedes quieran. Es decir, salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave a su salud, un daño grave, ¿eh? Bueno, no le va a hacer un aborto a la madre porque el aborto, ¿no es cierto?, o sea, el feto le está haciendo que le salgan espinillas a la mamá en la cara. No, tiene que ser un mal grave, ¿eh? Claro, es el aborto lícito, el practicado con fines terapéuticos. Es un verdadero estado de necesidad y es una eximente responsabilidad criminal. Es el llamado aborto terapéutico, como les digo yo. Estaba contemplado en el artículo 119 del Código Sanitario, que fue derogado. Se le sacó en cara mucho a los militares, porque fue casi justo cuando cedían los militares que derogaron este artículo del aborto terapéutico. Porque en este aborto terapéutico, a pesar de que hayan derogado este artículo 119 del Código Sanitario, en su inciso primero, que era el que reconocía expresamente la posibilidad de practicar un aborto terapéutico, igual se seguía practicando este aborto terapéutico, interpretando a contrario sensu este artículo 345, perdón, que es el aborto del facultativo. Porque la impunidad del médico se desprende interpretando a contrario sensu el artículo 345. El artículo 345, como dijimos al comienzo, dice, el facultativo que, abusando de su oficio, causar el aborto o cooperar a él. Es decir, interpretándolo a contrario sensu, en el caso de que el facultativo no abuse de su oficio y el fin que persiga con el aborto sea salvar la vida de la madre o evitarle un grave daño a su salud. Entonces, en ese caso, el médico estaría ejerciendo la lex artis del médico, que es salvar vidas y cuidar la salud. Entonces, se siguió utilizando este artículo 345, una vez derogado la parte del artículo 119 del Código Sanitario que derogaba el aborto terapéutico de manera expresa. Pero se sigue utilizando este artículo 345, interpretándolo a contrario sensu. Es decir, cuando el médico no abusa de su oficio, sino que precisamente practica su oficio, que es salvar la vida o evitar un grave daño a la salud de la madre. Y por eso está en la necesidad, verdadero estado de necesidad, de causar la muerte del feto. Bien.
También las tendencias modernas incluyen los abortos lícitos o incluyen en los abortos lícitos lo que hay por motivos sentimentales, lo que hay por motivos eugenésicos y lo que hay por motivos malthusianos. Los abortos lícitos por motivos sentimentales son aquellos que tienen su origen en la comisión de un delito, por ejemplo, una persona que la violaron, ¿no es cierto? La violaron y esta persona mata al producto de la concepción. Ahí es un motivo sentimental el aborto. Otro que tiene motivo eugenésico, cuando existe gran posibilidad de que la descendencia, o sea, que los hijos, resulten enfermos o con retardos mentales. Por ejemplo, que tengan relaciones dos personas que tenían sífilis antes. Ahora hay otras razones más, pero la que se sabía era esa. Lo más probable era que el hijo resultara o ciego o con otro tipo de enfermedades. Entonces ahí es un motivo eugenésico. La eugenesia tiene por objeto mejorar la prole, la descendencia, ¿cierto? Entonces ese es el motivo de realizar abortos, digo. Y otro caso de los motivos malthusianos, que es el que les señalé antes, en el caso de madres con un gran número de hijos a las que no les conviene acrecentar la familia. Y entonces por esa razón es que se practican abortos para no seguir teniendo hijos, porque no los pueden criar porque no tienen los medios. Y ahí es donde le hablé de Eduardo Frei Padre, ¿no es cierto?, y de los programas que habían en Chile en los años 60, a propósito de tomar medidas para que las familias chilenas tuvieran el número de hijos que pudieran criar. Y por eso que a las mujeres se les colocaba la T de cobre, esto era consensual, pues es la que querían, la T de cobre, ¿cómo se llama?, para que no siguieran quedando embarazadas. Eso es en todo caso de abortos lícitos. Y el aborto ilícito o criminal es el que tiene por objeto interrumpir la vida del que está por nacer, ¿no es cierto? El caso del 342, el aborto malicioso, el que tiene por objeto destruir una futura vida humana. Después está la clasificación del aborto teniendo en cuenta los procedimientos abortivos. Bueno, no se señalan así en general, ¿no?, porque los medios abortivos, o sea, medios utilizados para causar el aborto, o los procedimientos abortivos son muchos, ¿no? Y hay algunos específicos y otros genéricos, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el manual de medicina legal de Marcial de Simonán, que yo lo tengo, bueno, ya este es antiguo, pero lo tengo, un manual, nosotros estudiábamos por Simonán y por algunos chilenos también, tiene como 600, 700 páginas, ¿no es cierto? Es muy completo, y ahí hay dibujos, ¿no es cierto?, de los medios abortivos, hay un montón de medios abortivos, pues el aborto se está haciendo hace, no sé, desde que el hombre empezó a pensar un poquito para cometer delitos y quitarle la vida a otro, y en este caso a alguien que ni siquiera se podía defender. Entonces, procedimientos abortivos hay específicos, quirúrgicos, mecánicos y químicos. Los quirúrgicos son a través de intervención médica, los mecánicos son por medio de sondas u otros objetos que se introducen en el útero, por medio de golpes también, y los químicos a través de sustancias específicas que inducen el aborto por excitación artificial del proceso del parto o produciendo intoxicaciones también. Y después están los procedimientos genéricos, ¿no es cierto?, que están ya más brutanteques, ¿no es cierto?, los golpes en general, las lesiones, las caídas, etc. El tipo que sin querer, ¿no es cierto?, viene y empuja a la señora por la escalera, ¿no es cierto?, está embarazada la señora. O sea, seguramente que se va a sacar la mugre la señora y se va a sacar la mugre ella y va a tener daño a la salud o a la vida a ella y encima a la guagua. Bien. Y después está el aborto en el Código Penal. Y el aborto en el Código Penal distinguen una clasificación de aborto malicioso y aborto preterintencional. Y a su vez el aborto malicioso es el que distingue en aborto causado por
la mujer o en que ella consiente que se lo cause, el aborto causado por el facultativo, el aborto causado con violencia y el aborto causado sin violencia pero sin el consentimiento de la mujer. Bueno, el aborto malicioso ya lo hemos mencionado, está en el artículo 342, el aborto preterintencional también lo mencionamos, y ese está en el 343, ¿no es cierto? Es cuando a alguien le consta, ¿no es cierto?, que la mujer está embarazada, le consta el embarazo, ¿ah? O porque es notorio o porque tiene que conocerlo, por otras razones. Pero se sanciona siempre que haya violencia, ¿no es cierto? El caso que le acabo de mencionar de que alguien que tira por la escala a la mujer, ¿no es cierto? Y sabe que ella está embarazada y entonces le causa el aborto. Está también el aborto causado por la mujer o en que ella consiente que otro se lo cause. Y el aborto causado por la mujer, ahí hay una figura atenuada que es aquel que se causa para ocultar su deshonra, que yo les comentaba al principio. En este caso, ¿no es cierto?, la atenuante va en favor de la mujer, que es la que pretende ocultar su deshonra, pero no de los terceros que participen con ella en el aborto, pues a ellos no los beneficia esta atenuación. Y después está el caso del facultativo, que abusa de su oficio, y que interpretando a contrario censo, ¿no es cierto?, es el aborto terapéutico, que lo acabamos de explicar. Y en el Código Penal también está el caso de el aborto seguido de muerte de la mujer. Y esta figura del aborto seguido de muerte de la mujer no la consideró el Código como una figura específica, por considerar que está comprendido en la regla general que castiga con la pena de delito mayor en su grado máximo todo hecho que pueda considerarse como dos delitos a la vez. Entonces, por esa razón es que no hay un delito especial del aborto seguido de muerte. Y por último, en esta materia, es necesario que hablemos de las causales, que hacen ahora, dadas ciertas circunstancias. Aquí estoy con el código en el cual tengo la ley específica que establece estas tres causales. Esta es la ley número, no sé si se alcanza a ver, 21030. La ley 21030. La ley 21030 que tiene fecha 23 de septiembre del 2017. Se discutió mucho tiempo respecto de esto, es un tema sensible. Hay gente que no es partidaria de interrumpir la vida del que está por nacer, otra gente que sí es partidaria, e incluso dentro de la gente que sí es partidaria pero en determinados periodos, algunas, y otras bajo determinadas circunstancias. ¿Sí? No son cosas fáciles estas de... Fíjense que en Argentina, los argentinos no solamente son tan bonitos, sino que además son tan habilosos, todavía no tienen esta ley, todavía no la tienen, la están discutiendo y han salido así como salieron en su momento, mucho antes. Nosotros en materia política somos mucho más adelantados que ellos, mucho más adelantados que ellos. Hemos hecho muchas cosas en política mucho tiempo antes que ellos. Digo de los argentinos porque por lo menos para mí son de los más educados que hay en Latinoamérica completa. Hay algunos que podrán ser países más grandes incluso, pero
pero no sacan nada con ser tan grande, tener tantos habitantes, tener tantos territorios, sirven poco. Entonces esta ley 21.030, artículo 1, incorpórense la siguiente modificación en el Código Sanitario. Les quiero hacer esta aclaración porque de repente algunos, claro, estudiantes entonces podría pensar que estas causales están en el Código, oye, ¿por qué no están en el Código Penal? No las encuentro, están esto es en el Código Sanitario. Y ahí se modificó el artículo 119, en el que se había eliminado, derogado, mejor dicho, el aborto terapéutico. Entonces en este mismo artículo se sustituyó este artículo 119 por el siguiente. ¿Sí? Ahora todo el artículo 119, que antes se había derogado una sola parte, ahora todo es como dice acá. Y ojo con esto, porque es un artículo bastante largo. Se agregan otros artículos, 119 bis, 119 ter, etc. Y en lo más importante dice lo siguiente. Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer. Ahí ya hay una cosa importantísima. Tiene que ser invocada una de estas causales con autorización de la mujer. Embarazada, obvio. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo, o sea, no es la mamá de la mujer embarazada ni la abuela, es la mujer embarazada. Se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano. Otro datito muy importante, tiene que ser un médico, y no solo médico, cirujano. En los términos regulados en los artículos siguientes, ¿cuándo? Y aquí vienen las causales. Autorización de la mujer embarazada, y debe actuar un médico cirujano para que se interrumpa el embarazo cuando se alegue alguna de estas causales. Primera causal, la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Es decir, la única forma de que la mujer siga viviendo es interrumpirle el embarazo. Eso está diciendo el legislador. Que la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Claro, a lo mejor también hay otra causa, pero hay que hacer el aborto. Hay que hacer el aborto. Es imprescindible, eso sería la palabra, es imprescindible. Porque si no se nos muere la mujer. A lo mejor hay otra causa que se muere también, pero si no se hace el aborto, se va a morir de todas maneras. Segunda causal. Ahora ya no es de parte de la mujer, sino que de parte del producto de la concepción, del embrión. La ley habla del embrión, o sea, nos está hablando de la etapa que va desde los 5 días hacia los 2 meses o 3 meses según alguno. Dice, el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, o sea, está enfermo, o porque adquirió la enfermedad o porque la trae de nacimiento, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal, me hicieron ese agregado, en todo caso de carácter letal. O sea, esta enfermedad que padece el embrión o feto, embrión y feto son 2 etapas del mismo ser. 2 etapas. Primero el embrión, después el feto. Padezco una enfermedad congénita o adquirida, una enfermedad congénita adquirida o genética. ¿La adquirió la enfermedad o la trae de sus genes? Incompatible con la vida extrauterina independiente, o sea, se va a morir de todas maneras cuando esté separado completamente de su madre. Y en todo caso tiene que ser esta enfermedad adquirida o congénita de carácter letal.
Bueno, todas estas cosas, como ustedes comprenden, las van a calificar los médicos. Y tercera causal, que sea resultado de una violación. Aquí ya no actúa ni la mujer, ni el embrión o feto, sino que actúa un tercero como causante, ¿no es cierto?, o como productor del embarazo, que se va a tener que interrumpir. Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. O sea, se aumenta la semana de gestación cuando la mujer es menor de 14 años. Y siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación en cualquier otro caso. En cualquier otro caso. O sea, cualquiera que sea la edad de la mujer que fue violada, puede ser intervenida dentro de las 12 semanas de gestación. O sea, esto va muy en concordancia o en coherencia o de la mano, como ustedes quieran llamarlo, con lo que piensa o se piensa internacionalmente, que más o menos es el plazo de las 12 semanas, que vienen a ser más o menos como 3 meses, que es el tiempo máximo, ¿no es cierto?, para provocar un aborto de manera más o menos segura, porque mientras más grande está el feto, ¿no es cierto?, más inestable se hace, ¿no es cierto?, la salud de, ¿cómo se llama?, la madre o su vida, porque el feto está más grande y va a causar mayores estragos la interrupción del embarazo. Cuando es producto de una violación, pues no estamos hablando de los otros casos, que es una enfermedad que tenga el feto o una enfermedad, ¿cómo se llama?, de la madre, que la tenga en riesgo vital. Ahora, aquí vienen ya otras exigencias que también son importantes, pero que ya no son tan importantes para nosotros que estamos estudiando la parte penal. Son exigencias que deben cubrirse para que se pueda realizar este aborto en alguna de estas causales. Este aborto lícito, este aborto terapéutico en el fondo, porque reemplazó el artículo 119 del Código Sanitario. Dice, en cualquiera de las causales anteriores, cualquiera de las tres, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará lo dispuesto en el artículo 15 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio. Es decir, en algunos casos, ¿no es cierto?, si lo puede, por diferentes razones, podrá, ¿no es cierto?, esta autorización expresa, previa y por escrito, darla a alguien, ¿no es cierto?, a lo mejor está enferma. Supóngase usted el caso de que se invoque la mujer se encuentra en riesgo vital. A lo mejor se siente tan mal la pobre, ¿no es cierto?, con el embarazo, que no puede hacerlo por escrito. Sí, en forma previa, ¿no es cierto?, y expresa, sí. Eso lo puede decir. Quiero que usted quiere que le practiquemos el aborto. Sí, dice. ¿Ah? Sí, quiere, sí. Pero a lo mejor no puede firmar o escribir. ¿Entiende? En este sentido, los hospitales son medio exigentes. Yo me acuerdo que cuando estaba todo jodido con mi operación al corazón, sobre todo en la segunda, igual tenía que llenar ahí en la camilla, como podía, las planillas, ¿cómo se llama?, para ISAPRE. Así que yo creo que aunque esté muy enferma la señora, van a ir y como pueda, va a tener que firmar, por lo menos. Le llegarán hecha la declaración, qué sé yo. Tendrán formulario. Así que tiene que cumplirse con una serie de requisitos. Las causales son bastante simples de entender, ¿no es cierto? Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para la vida, o el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética.
incompatible con la vida extraterrena independiente, en todo caso de carácter letal. O sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas respecto de cualquier edad en la mujer, o 14 semanas cuando la mujer violada sea menor de 14 años. Bien, en la próxima clase entonces vamos a continuar con el otro tipo de delito que está a continuación, que está en el párrafo segundo, que es el abandono de niños y personas desvalidas, y luego vamos a hablar de los crímenes simples delitos contra el estado civil de las personas. Que estén bien, jóvenes, y en este ramo se necesita, para poder ejercerlo en los tribunales y estudiarlo en la universidad, saber penal 1. No sé yo cómo estudiaron penal 1. No sé. Yo, cuando hacía penal 1, entre el 96, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, no me acuerdo si hasta el 2003, penal 1 y penal 2. Después. O sea, los dos juntos. Yo pasaba toda la materia, hasta los sistemas penitenciarios. Porque este ramo no se puede ejercer sino penal 2 sin penal 1, no se puede. Porque si usted va a defender a alguien, lo va a defender como autor, cómplice o encubridor. ¿No es cierto? De un delito consumado, tentado o frustrado. ¿Así? Materia penal 1 con penal 2. Usted para ejercer el derecho de familia no tiene que saber tanto contrato. Pero acá no se puede ejercer penal 2 sin penal 1, así que ojo, porque me he dado cuenta, y aunque ustedes se enojen que son tan susceptibles ahora que tienen tantos derechos, ¿no es cierto? Pero hay gente que no sabe. No sé cómo decir otra palabra más amable. Hay gente que no sabe. O porque no estudia, o porque no sé por qué razón, pero no sabe. Bien.